15, cálculo diferencial integral. Entonces, como les decía, vamos a resolver este ejercicio de área entre curvas. ¿En qué consiste? Bueno, si ya resolvieron área entre curvas, entonces no se les debe hacer nada nuevo esto. Pero si no, siempre es bueno hacer un leve repaso de cómo proceder. En realidad, el área entre curvas es un tema muy bonito. Se ve una parte de aplicación muy visual en la parte de áreas. O sea, las integrales como tal. Es una aplicación muy directa, muy visual. Entonces, por eso esa parte para mí no es tan difícil. Lo difícil es cuando usted va a calcular la integral como tal. Pero plantearla me parece que no es difícil. Entonces, el tip que les doy, vean. Cuando usted tenga un área, y esta área no la pueden ver como una superficie conexa, completa, o sea, esto no lo puedo ver como una gran burbuja, sino que esto lo puedo ver como dos separadas. Entonces, lo que usted tiene que proceder es hacer lo siguiente. Primero, usted tiene que fijarse quién es el área. ¿Quién es quién es la función piso y la función techo de cada una de las áreas? ¿Verdad? Entonces, el área que queremos calcular es toda la rojita, entonces esta la podemos dividir en dos áreas, esta de acá y esta de acá. Esta de acá tiene como función piso esta función, la cual si lo ven es h. ¿Y a quién tiene de función techo? Tiene a esta y a esta. Entonces, esta área en realidad la vamos a dividir en dos, porque va a tener como función piso de aquí hasta este punto delimitador y función techo esta. Y luego función techo esta y función piso esta otra. Ahora, ¿qué pasa con esta de acá? Va a tener como función techo esta h y función piso esta, la cual es g, y esta otra función piso p. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer cuando dividen las partes del área, tienen que pensar, bueno, ¿tiene el mismo piso y el mismo techo o cambia? Si cambia, entonces tiene que calcular los puntos donde hay ese cambio de piso o techo. Entonces, ¿cuáles son esos puntos? Este, que haríamos un corte aquí, y este, donde haría un corte acá, un corte vertical, ¿verdad? Entonces, en realidad, lo primero que vamos a hacer para resolver esta integral es, como les digo, delimitar en qué parte del área sombrada cada función tiene función piso o función techo. Entonces vamos, como el mismo análisis que les acabo de decir, en realidad se puede resumir de esta manera, ¿verdad? Porque entonces aquí va a ser esta integral de aquí a aquí, en azulito, esta otra integral en verde que va de aquí a aquí, esta otra integral, lo cual representa otra área que va desde este punto a este punto, y luego el área entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo procedemos? Lo que procedemos a hacer pues es a calcular el área con integrales. ¿Cómo se hace el cálculo de esta integral? Pues en realidad muy sencillo, muchachos. El área de esta función, la azul, es la integral de la resta de esta función, la cual es f, menos la función piso, la cual es h. ¿Y por qué es así? Porque si yo tengo la integral de f de aquí a aquí, vean que es toda esta parte de acá. Y si yo le resto, o sea, le quito el área de abajo de esta integral, entonces lo que obtengo es en realidad la parte de arriba. Por eso es que uno siempre resta áreas, resta funciones. ¿Ok? ¿Cuál sería entonces esta integral? La resta de esta menos esta. Esta representaría la integral de la función esta menos esta.
Y aquí análogamente, ¿verdad? Yo creo que van entendiendo la idea. Entonces, vamos a calcular esas 4 integrales. Para eso vamos a necesitar estos puntos, los cuales son los delimitadores, ¿verdad? Entonces, vean que aquí estos son estos 4 puntitos, los tenemos que calcular. Entonces, no, chicos, ya me acordé lo que yo iba a hacer porque esta parte era un poco enredadilla si lo hacía por filminas. Entonces, permítanme un momento. Qué baboso, yo estaba compartiendo ya este documento. Ok. Entonces, les decía, lo que vamos a hacer es a proceder a calcular esto. Entonces, primero necesitamos este punto de acá. ¿Cómo calculo yo ese punto? Pues bueno, es la intersección entre esta función y esta de acá, que es esta. ¿Cómo yo calculo la intersección entre dos funciones, muchachos? Eso Igualando es criterio. correcto. Entonces, excelente, están volando. Entonces, bueno, vamos a calcular la intersección entre f y g, que f es esta expresión y g es esta otra expresión. Entonces, esto es una ecuacioncita de primer grado, ¿verdad? Entonces, si usted hace toda la matriarca esta, ¿verdad? Aquí, bueno, aquí paso a restar, me queda 2, aquí me queda 4, paso a restar 2 entre 4, un medio. Entonces, aquí obtienen x es un medio. ¿Eso qué significa? Significa que este punto de acá, muchachos, toca en x un medio. ¿Ok? Ahora vamos a calcular el de este punto de acá, lo cual sería la intersección entre la función h con la función g. Entonces, bueno, vamos a hacer la intersección con esas dos funciones. Entonces, g era esta de acá, h es esta. Y para resolver esta igualdad, muchachos, acuérdense que lo que uno en realidad hace es elevar al cuadrado. Entonces, si yo elevo al cuadrado esto de acá, eso es una fórmula notable. ¿No? Por favor, no me ponga 4x al cuadrado más 9, porque si no, yo mismo me voy a encargar de darles una cachetada. No, muchachos, estoy vacilando, no me demanden. Acuérdense del doble producto porque esto es una suma o una resta. O sea, de hecho, véanlo como 3 menos 2x. Entonces, eso es una fórmula notable. Entonces, acuérdense del doble producto. Y al elevar la raíz al cuadrado, solo me queda el término de adentro. Entonces, en realidad, lo que tenemos que resolver es, si yo paso este a restar, me queda menos 12 menos 1 menos 13. Entonces, tenemos que resolver esta ecuación cuadrática. Obviamente, una ecuación cuadrática nos va a dar dos valores, ¿verdad? Ah, y ojo, no me puede salir con domingo 7 de que usted me diga, profesor, pero puede que no tenga intersección. Por supuesto que va a tener, muchachos, porque lo estamos viendo. Aquí está la intersección. Entonces sí existe. Entonces les va a ser imposible que el discriminante le dé menor que 0, ¿verdad? Entonces, me va a dar dos soluciones. X es 1 y el otro, ya le digo cuál es. Porque no me voy a poner a resolver eso a pata. No, señor. Yo ya pasé por eso. Si quieren, ustedes lo hacen o ponen la calculadora. La otra solución es 9 cuartos. Ok, ¿por qué yo puedo descartar 9 cuartos? En realidad es por un asunto, luego lo van a ver. Digamos, usted puede decir, este es 1 o 9 cuartos. No sé cuál es, pero es ese. Pero cuando ustedes calculen este punto, les va a dar que este es un valor menor que 9 cuartos. Entonces, la solución no podría ser, como les decía, 9 cuartos, porque si no, 9 cuartos sería más pequeño que ese y sería una contradicción. Entonces, descartando, obtenemos que la intersección entre esos dos puntitos es el 1. O sea, aquí vale 1. Recapitulando, este vale un medio y este 1. Ahora calculemos este de acá. Este de acá, que va a ser la intersección entre G y P, sería menos 2x más 3
y 2x menos 3, que P es esta de acá, ¿verdad? Disculpen que esté en un baile y baile. Me avisan si quieren que en un momento me detenga para que quieran copiar algo o fotocaptura o lo que sea. Entonces, al calcular la intersección entre esos dos valores, usted despeja, hace todo lo que tenga que hacer y obtiene que x vale 3 medios. Entonces, el área va a estar comprendida entre 1, la cual era el valor que estábamos ahí, y 3 medios. Entonces, por eso ustedes descartaban que el otro era 9 cuartos, porque no puede ser que el área esté entre un valor mayor y luego un valor menor. Tiene que ser entre menor, mayor. Sí, entonces, este valor de acá es 3 medios. ¿Y cómo averiguamos este punto de acá? ¿Cuál es el extremo del color morado? Pues entonces hacemos la intersección de H con P, que es esta de acá. Entonces, si calculamos esa intersección, resolviendo esta ecuacióncita, que si lo ven, muchachos, es la misma ecuación, y eso sucede porque al elevar el cuadrado, esto es lo mismo que elevar el cuadrado esto. Sucede por eso. Entonces, era la otra solución, la de 9 cuartos. Entonces, el área morada está entre 3 medios y 9 cuartos. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿cómo yo podría resumir estas áreas? Bueno, la área azul sería de 0 a 1 medio. Entonces, como les decía, sería de 0 a 1 medio ¿de quién? De f menos h, que es justo donde yo estoy viendo quién es la función techo y quién es la función piso. Aquí la función techo es g y la piso es h. Entonces, y aquí va de 1 a, perdón, de 1 medio a 1. Entonces la otra integral va de 1 medio a 1 de g menos h. Este otro pedacito, aquí era 1, aquí era 3 medios. La función techo es g y la función, perdón, la función techo es h y la función piso es g. Entonces hago h menos g y luego de 3 medios a 1. Y finalmente hago de 1 medio a 9 cuartos, que fue lo que calculé yo aquí, 1 medio y 9 cuartos. La función techo otra vez es h y la piso es p. ¿Sí? Entonces yo haría h menos p. Y luego entonces sustituyo cada uno de estos valores para calcular la integral. ¿Ok? Antes de pasarme otra vez a las filminas, no sé si tienen alguna duda con esto que yo acabo de hacer. ¿O fue muy rápido? No. Bueno, ustedes me avisan. Entonces vamos a volver aquí otra vez. Que en realidad, bueno, esto fue justo lo que yo acabo de hacer con ustedes. Llegamos a esta parte de acá. Entonces, no olvide quién era f. F era 2x más 1 y h era raíz de x. Entonces, esta integral es esta. Luego esta de acá, ¿quién era g? G era menos 2x más 3 y h ya habíamos comentado, era raíz de x. Aquí sería el inverso de esto. H sería raíz de x y g es la resta de esto. Entonces, a la hora de restarlo, hace un cambio de signos. Hace este positivo y este negativo. Y luego aquí, esta integral que se mantiene con los mismos límites, cambio h por raíz de x y cambio p, que p era 2x menos 3. Entonces, si yo hago 2x menos 3, le pongo un menos, este queda negativo y este positivo. ¿Ok? Entonces, esas integrales son un quiquito. Porque si lo ven, este es un polinomio. O sea, esto es tontería o integral. Esta es la que de repente usted podría pensar que lleva un poquito más de trabajo, pero acuérdense que raíz de x es x a la 1 medio. Entonces, integrar x a la a cuando a no es menos 1 es facilísimo. ¿Sí?
Antes de pasar a integrar, ¿tienen alguna duda? ¿Qué fue lo que hice? Lo que hice fue sustituir f y h. ¿Sí dudas o no dudas? De mi parte no fue. Está bien. Entonces, bueno, vamos a integrar. ¿Cuál es la integral de 2x? Es x al cuadrado. ¿Cuál es la integral de 1? Pues x. ¿Cuál es la integral de raíz de x? Es x a la 3 medios entre 3 medios, pero si yo divido 3 medios es lo mismo que dividir 3 y multiplicar 2. O sea, este de acá es la integral de este. ¿Sí? Pero no olviden, muchachos, que estamos integrando de 0 a 1 medio. Entonces usted tiene que poner, ay, se ve feo. Ay, qué pereza. Ay, y fijo, los otros también se ven feos. Bueno, aquí un medio iba arriba bonito y abajo cero bonito. Luego lo arreglo. ¿Está bien? Pero bueno, vamos a integrar de 0 a 1 medio. Eso es porque tenemos que evaluar esas expresiones en 1 medio y en 0. Perdón, ya me estoy adelantando. ¿Cómo integramos esto? La integral de menos 2x es menos x al cuadrado. La integral de 3 es 3x. Y la integral de raíz de x acabamos de ver que era esta de acá. Entonces lo vuelvo a escribir otra vez. ¿Y va de dónde a dónde? De 1 a 1 medio. Sí, que terrible. Se ve mal. Eso fue un error al pasarlo de código. Disculpen. Y bueno, si lo ven, muchachos, todas las integrales de más ya las hicimos, porque la integral de raíz es esta. La integral de 2x es x al cuadrado, y la integral de 3 es 3x. Entonces, en realidad, esto no tiene mucho misterio. Este va a ser x cuadrado. La integral de este es menos 3x. Y va de 3 medios a 1. Y este iría, la integral de esta otra vez sigue siendo esta. La integral de menos 2x es x al cuadrado. Y la integral de 3x. De 9 cuartos a 3 medios. Entonces tenemos que evaluar. Entonces primero evalúen en 1 medio. Si evalúan en 1 medio, se ponen aquí 1 medio al cuadrado más 1 medio menos 2 por 1 medio a la 3 medios entre 3. Y ponen esto en la cálculo, ¿cuánto les da? Bueno, les va a dar 3 cuartos menos raíz de 2 entre 6. Y luego menos 0. Pero menos 0, si yo sustituyo aquí 0, 0, 0, todo me queda suma de 0, si eso es 0. Entonces no le tengo que sumar nada. Luego, evaluamos aquí en 1. O sea, pongo aquí menos 1 al cuadrado más 3 por 1 menos 2 por 1 a la 3 medios entre 3. ¿Por qué por 1? Porque primero evaluamos en 1. Eso me da 4 tercios. Y luego hago menos esta expresión, pero evaluada en 1 medio. Si hago menos esa expresión evaluada en 1 medio, sería esto de acá. Menos esa expresión evaluada en 1 medio es esto. Ahora hacemos esta de acá. Primero evaluamos en 3 medios. Si yo sustituyo la x por 3 medios, ¿cuánto me da? Bueno, hacen la suma, la resta, etcétera. Me da raíz de 6 entre 2 menos 9 cuartos. Eso es lo que da. Puede que las cálculo, muchachos, depende como ustedes los escriban. Puede que se las escriba de una vez en decimal. Pero yo sí me senté a escribirlo bonito. Y luego menos 1, ¿verdad? Menos la función evaluada en 1. La función evaluada en 1 es menos 4 tercios. Entonces este menos menos me va a hacer un más. ¿Ok? Y finalmente tenemos que evaluar aquí primero en 9 cuartos. Si yo cambio la x por 9 cuartos, me queda 63 sobre 16. Lo hago menos la función, pero evaluado en 3 medios. Y eso es raíz de 6 medios más 9 cuartos. Anyway, muchachos, esto ustedes lo podían poner desde la calculadora, desde un inicio, todo esto. Todo esto lo podían poner en la cálculo. ¿Sí saben poner integrales en la calculadora?
Voy a cambiar la pregunta. ¿Alguien no sabe poner integrales en la calculadora? Ok. Entonces, si ustedes ponen eso en la calco, tómense su tiempo. Bueno, como yo la escribí exacto, me va a dar exacto. La calco no la va a dar exacta porque la calco es estúpida. Pero si usted pone esto en decimal, le da 1.6, que es lo que le va a dar la calculadora. ¿Verdad? ¡Tan, tan! O sea, ¿cuál es el área sombreada? O sea, todo el área en rojito que les había dibujado es 1.6 o 77 sobre 48. Si en las opciones no viene 1.6, sino lo que viene es esto, entonces ahí sí funciona de Team Marine de Dopingüe, cuál es la que está más cerca. Solo aquí aplicando. Pero, vean, no, si, no sé, si necesitan un paso o algo, pues en realidad sí hubieran tenido que hacer todo este cálculo manual, ¿de acuerdo? Y algo que yo no les puse en la presentación pasada, yo uso este cuadrito, es un símbolo muy usado en la parte matemática, para decir su ejercicio ha finalizado. Es el broche de oro. Cuando usted cruza la cinta de meta de 100 metros. Cuando usted pone firma, ajá, cuando usted escucha esa expresión, no, póngale la firma, esto es la firma. Yo no sé si ustedes habían visto que a mí me gusta más bien ponerle doble rayita, es inclinado, doble rayita, al final del ejercicio. A mí me gusta ponerlo así, cuando lo escribo, pero cuando lo estoy haciendo en digital me gusta ponerle el cuadrito. ¿Ok? Ya, muchachos, esa era. O sea, el área rojita es 1.6, eso es. Dudas. Profe, ¿y las unidades son? Sí, las unidades son lo que sea. Puede poner aquí unidades, unidades al cuadrado. Obviamente son unidades al cuadrado porque lo que estamos haciendo es área, ¿verdad? Pero sí. Si, no sé, es que si le hubieran dicho el ejercicio, esto representa la medida yo no sé qué en metros, entonces te pone metros cuadrados. Pero cuando no vienen unidades, yo lo pongo UL al cuadrado. Unidades lineales. UL. Solo que lo pongo como en cursiva, UL. Yo lo pongo así. Y así lo he visto en otros lados. UL para representar unidades lineales. Bien. O sea, que la unidad. Póngale la unidad que le dé la gana. Sí. Si sus profesores pues, joden con esto de las unidades, pues, tranquilos. Yo los entiendo. Pero para mí eso es. Yo no entiendo. O sea, en el contexto se entiende cuáles unidades están usando, resuélvalo y listo. Para mí es jodedera eso. Pero bueno, me avisan. Continúo, chicos. Sí. Vale. Entonces, vamos a resolver ahora unas integrales muy bonitas, que son unas integrales que son definidas. Que si ustedes recuerdan, una integral definida es cuando yo le digo integre de un término hasta otro término. Entonces, vamos a calcular integrales llamadas impropias. ¿Por qué se llaman impropias? Porque implícitamente tienen al infinito dentro del cálculo de su integral. Entonces, hay dos tipos de integrales impropias, la tipo 1 y la tipo 2. Y aunque suene una idiotez, así se llaman. La tipo 1 lo que dice es que alguno de estos dos extremos es o bien infinito o bien menos infinito. Alguno, no los dos. Alguno nada más. ¿Ok? Esa es la integral impropia de primer tipo. ¿Ok? Y ya vamos a ver la de segundo tipo. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelven las integrales de primer tipo?
Entonces, en realidad lo que hacemos, muchachos, es lo siguiente. Usted dice, es una integral impropia de primer tipo. Así que vamos a hacer lo siguiente. En realidad, lo que vamos a resolver, no vamos a calcular el área entre 1 más infinito. ¿Por qué? Porque cuando yo podré llegar a más infinito, nunca, porque el más infinito es un concepto abstracto, bla, 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 bla. En realidad, lo que hacemos es que discretizamos hasta un valor b y luego hacemos tomar límite de ese b al infinito. Eso es lo que en realidad hacemos cuando calculamos estas integrales. ¿Ok? ¿Y de quién? Pues obviamente de la expresión original. Entonces vean qué curioso, vean qué interesante, muchachos. Aquí entonces estamos calculando el límite de una integral. Porque al fin y al cabo, muchachos, la integral, acuérdense que es una función. ¿Sí? De hecho, muchachos, va a ser una función que va a quedar en términos de d. Porque esto es un número si estos fueran dos números. Pero cuando esto, a la hora de calcular la integral es una función. Evaluado de b a 1 queda en términos de b. Y el límite en términos de b me va a dar un número. Entonces, al fin y al cabo, estoy calculando un número. O sea, todo apunta a que estoy haciendo las cosas bien. Ok, ¿cómo resolvemos esta integral? Esta integral se resuelve con las listas de integrales que yo les pasé a ustedes. ¿Se acuerdan? Las que les pasé, ¿cuándo les pasé? Entonces ya les digo cuándo. Les pasé esa lista a la 1 de la mañana, el 13 de diciembre. Porque yo dije, ay, sí, cierto, voy a mandarles esto. Entonces me acordé. Entonces, ¿cuál tipo de integral es esta que les estoy poniendo yo a ustedes? Esta de acá. Es la última que yo les pasé en la lista. Entonces, vamos a calcular como tal la integral indefinida. Entonces, como vamos a calcular esta integral indefinida, lo que quiero que vea es que aquí el a, que está multiplicado por el x, bueno, en este caso p, es 1, y esto yo necesito verlo como un número al cuadrado. Entonces, ¿cuál es el único número que se puede verlo al cuadrado y me da 8? Pues raíz de 8. ¿Verdad? Eso no hay mucho misterio. Entonces, esta integral, ¿cuál sería? Sería la integral de la arco tangente de P entre raíz de 8, todo sobre raíz de 8, más mi constante de integración. ¿Por qué, profesor? Por la lista que yo les mandé a ustedes, la última. Sí, todos me siguieron con eso. Que ojo, muchachos, esto, como lo vimos la semana pasada, lo que usted se tenía que poner a hacer era completar cuadrados y sacar a dividir a factor común el 8 y luego hacer una sustitución y bla, bla, bla. O sea, era un desmadre total. Yo cumplí con enseñárselos, pero ahora les estoy diciendo, no se complique, aplique la fórmula. ¿Sí? Entonces, esa es la integral indefinida. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a calcular la definida como tal. Antes de calcular las dudas hasta ahora. Ok. Entonces, vamos a calcular el límite entonces de esta integral, que esta integral entonces se traduce en el límite de la arco tangente, porque esa es la integral de 1 sobre p al cuadrado más 8, el arco tangente de toda esta vaina, entre raíz de 8. Pero ¿evaluado de dónde? Evaluado desde b hasta 1. Entonces la definición dice, primero ponga el b aquí y luego haga menos y pone aquí, en vez de un p, pone el 1. Eso es lo que dice la fórmula. Ahora vea qué curioso, muchachos. Arco tangente, cuando yo hago b tender a infinito, yo hago infinito entre raíz de 8. Como la constante raíz de 8 no es 0, ¿cuánto sería infinito entre una constante positiva? Infinito entre constante.
que sería igual. Si yo tengo una constante fija, o sea, imagínese infinito como un número impresionantemente grande, o sea, imagínese usted el número más grande que se puede imaginar, triplíquelo, hágalo más grande todavía y luego divídale una mísera constante. ¿Eso sigue o no sigue siendo igual de grande? Bueno, igual no, pero sigue siendo grande. Díganme ustedes. ¿Sí o no? ¿Me están entendiendo lo que les estoy preguntando? O sea, si yo hago el límite, cambio esto por infinito, infinito entre raíz de 8, ¿cuánto da? ¿Esto tiende a qué? Quinta cero. No, casi. Dele vuelta. ¿Quién de? Tiende a infinito, porque en realidad lo que estamos haciendo es infinito entre no constante entre infinito. Uno, Ok. dos, ¿me escuchas? Ok. ¿Cuál es el arcotangente de infinito? ¿Se acuerdan cuál es el arcotangente de infinito? Claro que sí, profesor. Pi medios. Por supuesto, muchachos, pi medios. Acuérdense que la función arcotangente es una función acotada. ¿Acotada por quién? Por menos pi medios y por pi medios. Entonces, si yo hago el límite tender a infinito del arco tangente, eso me da pi medios. ¿Ok? Acuérdense muy bien de eso, muchachos. Muy importante que tengan muy presente las funciones que son asíntotas horizontales, que tienen esas particularidades al infinito. Entonces, esto es un número real. Esto también sigue siendo un número real. Eso no lo puedo escribir de otra forma que no sea eso. Entonces, todo esto lo meto en la calculadora. Y al final, ¿qué me va a dar? Me dará aproximadamente 0,44. Ese sí, ya no puedo aproximarlo más que esto que les acabo de escribir. Sí, entonces y ya, ahí termina el ejercicio. ¿Por qué? Porque entonces concluimos que la integral converge. Aquí es una E, perdón. Y no solo converge, sino que converge a 0,44 aproximadamente. O sea, cuando usted calcula la integral impropia, como estamos haciendo un límite, en realidad lo que estamos haciendo es calculando a ver a qué valor converge. ¿Bien? ¿A cuál es el valor que se acerca a esa integral cuando vamos tomando valores al infinito? Pues se acerca a 0,44. ¿Bien? ¿Dudas? Ok. Entonces vamos a hacer otra integral impropia, pero vamos a hacer una de segundo tipo. Ok, entonces calcule la siguiente integral. Entonces va la integral de 2 a 10 de esta expresión, 1 sobre raíz de 3 de t menos 2 de t. Ahora, esta integral a simple vista no tiene involucrado el infinito en sus extremos. Pero ¿qué pasa si yo evalúo aquí al 2? Si yo hago 2 menos 2, da 0. Y constante entre 0, ¿cuánto es, muchachos? Constante entre 0. Feliz. Infinito. Eso, muy bien. Entonces, en realidad, esta imagen de acá sí me tiene ahí el infinito metido. Entonces, muchachos, sí es una integral impropia porque tiene implícito el infinito. Estas se llaman de segundo tipo porque lo que hacen es que cuando evalúo alguno de los dos extremos, la función se indefine, genera el infinito. Entonces, ¿cómo resuelvo esto? Primero, tenemos que decir de qué tipo es de segundo tipo. Segundo, entonces, en vez de resolver esto, lo que hacemos es el límite de este término acercándose a 2.
Ahora, ¿por qué me acerco por 2 a la derecha? Porque, muchachos, estamos calculando el límite de 2 a 10, ¿cierto? O sea, en el intervalo 2 a 10, cerrado o abierto, me da igual. No me interesan los valores que estén a la izquierda de 2, o sea, los valores que sean menores que 2. Me interesan los que sean mayores. ¿Qué pasa cuando me acerco por el lado mayor? Entonces, por eso yo me acerco por la derecha. Si el problema me lo hubiera dado el valor extremo de arriba, entonces hago el límite tender por la izquierda. Bien. Pero al fin y al cabo sigue siendo un límite, muchachos. O sea, esto es solo como para que sepa que lo estamos poniendo bien. O sea, no se vale poner límite cuando atiende a 2. Hay que poner 2 a la derecha. Pero en realidad se resuelve igual como si se resolviera a 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer, obviamente, es calcular la integral indefinida. O sea, sin sus límites. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo primero que yo quiero que vean ustedes es que esta expresión es lo mismo que esto. ¿Sí? Y esto de acá, muchachos, la raíz. Acuérdense que la raíz lo puedo ver como una fracción, un tercio por menos 1 es menos un tercio. Entonces al final lo que yo tengo es esto. ¿Y estas integrales cómo se resuelven, muchachos? Tengo un término elevado a algo que no es menos 1. ¿Sí? No es menos 1. Entonces, ¿qué procedo a hacer? Una sustitución, ¿verdad? O sea, cambiamos esto por un término. ¿Por cuál vamos a cambiar? O sea, ¿cuál sustitución vamos a hacer? U es igual a T menos 2. Correcto. Entonces, esto me simplifica de maravilla porque este término es lineal. Y vean qué pasa si yo derivo. Si yo derivo, de u es igual a dt. Entonces, esta integral en realidad es lo mismo que esta integral. Es cambiar t menos 2 por u. Entonces, muchachos, esta integral es muy fácil porque es menos un tercio más 1 entre menos un tercio más 1. Menos un tercio más 1 es 2 tercios. Entonces, esto también me queda como 2 tercios, que como está dividido me va a quedar como 3 medios. Ah, bueno, perdón, no olviden la constante de integración. Entonces, muchachos, a la hora de que esto dividido entre 2 tercios, me queda, es lo mismo que multiplicarlo por 3 medios, ¿verdad? Hacen extremos por extremos y le va a quedar esto. Y nos devolvemos a la variable original. U como era t menos 2, entonces yo lo cambio por esa expresión de ahí. Entonces ya está, ya integramos, que es la parte difícil. Volvemos entonces a la integral definida. ¿Cómo calculamos la integral? Esta de acá, que era la que queríamos calcular, en realidad lo que hacemos es el límite cuando atiende a 2 de la función ya integrada de esta, la cual es esta de acá, pero obviamente evaluada de 10 perdón, de A hasta 10. Entonces la regla dice, ponga primero aquí el 10 y luego haga menos, póngale aquí el A. ¿Y por qué muevo el límite aquí? Porque, muchachos, esta expresión no tiene A. Entonces eso puede hacerlo, puede sacarse del límite. En realidad lo que me queda del límite es esto de acá. Entonces, esta expresión de acá es 10 menos 2 es 8. 8 a la 2 tercios por 3 entre 2. Eso es lo que tenemos que calcular. ¿Y este límite de acá cuánto da este límite, muchachos? ¿Qué pasa si yo hago, como A tiende a 2? ¿Qué pasa si yo hago 2 menos 2? ¿Tiende a qué? A cero. Entonces, todo este límite tiende a ¿cuánto? Por consecuencia. A 0, ¿verdad? Entonces, no lo escribo. O sea, me queda menos 0 y al final, esta expresión, si usted se toma un momento de su vida para calcularlo, le da 6.
De hecho, me parece demasiado extraño, entonces lo voy a escribir. 3 por 8 a la 2/3 entre 2, sí da 6. Entonces, muchachos, la integral existe y converge. ¿Converge a qué valor? Converge a 6. ¿Vieron qué fácil? ¿Vieron qué bonito? Repasando. Queríamos calcular de 2 a 10, pero si yo evalúo el 2, la integral me da problemas. Entonces, más bien hago el límite cuando tiende a 2. ¿Y por qué? Porque entonces yo sí puedo evaluar esto, porque ya yo la puedo evaluar porque ya no me da problemas la integral. Porque A no es 2, se acerca, pero no es 2. Calculamos entonces la integral indefinida de esta expresión, la evaluamos en los extremos, calculamos su límite y al final damos la respuesta. Si da un número, decimos que converge. Si da infinito, decimos que diverge. Vamos a ver un ejemplo en donde vamos a decir que diverge. ¿Ok? Entonces, ¿dudas, chicos? Bien, entonces vamos a resolver esta integral. Esta integral, muchachos, tiene un truco. Porque usted dice, si yo pongo el menos 2 aquí, menos 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1 es 3. Igual va a pasar aquí con 2. Si yo coloco 2 al cuadrado es 4. 4 menos 1 es 3. O sea, los extremos no me dan problemas. Pero fíjate en algo. Yo les acabo de decir que así como están definidos los extremos, la integral no parece impropia. Pero en el intervalo de menos 2 a 2 existen valores que hacen que la función se indefina. ¿Por qué? Porque necesitamos que este término no sea 0. ¿Cierto? Porque eso lo que haría que la función se indefina. Entonces, sustituyendo un poquito, tengo que x cuadrado tiene que ser distinto de 1. Por consecuencia, x tiene que ser distinto de 1 positivo o 1 negativo. ¿Y 1 positivo y 1 negativo está dentro de este intervalo? Sí. Entonces, tiene términos aquí que me generan problemas. Entonces, la integral, en realidad tenemos que dividirla como sumas de varias integrales. Ok, entonces vamos a dividir la integral como sumas. Lo vamos a hacer escribiendo los extremos donde me da problemas y así entonces las integrales que tenemos que resolver sí van a ser de segundo tipo. Bien. Ok, entonces vamos a proceder. ¿Qué es lo primero? Ok, entonces, esta integral de acá da problemas en menos 1. Entonces, primero vamos a escribir de menos 2 hasta menos 1. ¿De quién? De la expresión, obviamente. Luego, de menos 1, el siguiente término que me da problemas es 1. Entonces, escribo de menos 1 a 1. Y luego, ya después de ahí, ya no me da problemas. Entonces, de 1 brinco hasta 2. Desde ahí, vean que todo esto de acá, muchachos, va a ser la suma desde menos 2 hasta 2. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo fue que separé la integral? Ojo, estoy separando extremos. De menos 2 a menos 1, luego de menos 1 a 1 y luego de 1 a 2. Ok, esta integral es de segundo tipo. Y esta también. Porque me da problemas el menos 1 aquí y me da problemas el 1 acá. Ahora, esta integral, muchachos, me da problemas los dos. Me da problemas el menos 1 y el 1. Y no vimos funciones que tengan problemas en los dos extremos. Solo vimos funciones que tengan problemas en un extremo. Entonces, ¿cómo resolvemos eso? Muy fácil, muchachos. Escojo un valor entre menos 1 y 1 que obviamente no haga que me dé problemas esta función y lo vamos a separar. Por ejemplo, vamos a escoger el 0. ¿Por qué el 0? No porque está en el medio, sino porque el 0 me simplifica cálculos. Pero usted puede escoger
un medio, podía escoger menos un medio, podía escoger el que quiera, que estuviera entre menos 1 y 1, que no fueran ellos. Entonces, en realidad lo que hacemos, muchachos, es este término de acá, lo vamos a separar de menos 1 a 0, luego este de 0 a 1, y el otro, ¡ay, se cortó! Bueno, sí me entienden la idea, ¿verdad? O sea, este está aquí. Ahora lo arreglo. Ok, pero entonces lo que yo sí quiero que vean, muchachos, es que esta la separé en 3 y luego esta la tuve que separar en 2 porque los dos me daban problemas y necesitamos que solo una me dé problemas. En cada una solo un término me da problemas, entonces todas las 4 integrales son integrales impropias. Pero fíjese qué curioso que el término, la función que tiene dentro de la integral es la misma en todas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En realidad lo que vamos a hacer es calcular la integral indefinida esta. ¿Y qué es lo que va a cambiar en cada una? Pues los extremos. Después de que resolvamos esto, el extremo de aquí sería de menos 2 a menos 1. Luego acá de menos 1 a 0. Luego aquí y así sucesivamente. ¿Sí? ¿Me entendieron esa idea? Entonces, toda esta cúmulo de ideas. Bueno, confío que sí. Ok, muchachos, vamos a calcular entonces esta integral indefinida. Pongan atención que vamos a hacer de fracciones parciales. ¿Por qué? Porque esto es un término que no es lineal. Y nos sale por arctán, porque si fuera arctán sería aquí un más, no un menos. Tampoco sale como arcoseno o arcocoseno porque no tiene raíz. Entonces tiene que ser por fracciones parciales porque es polinomio entre polinomio. ¿Pusieron atención a esa lógica? Primero, no es logarítmica porque no es lineal esta. Y la derivada de esta no está aquí arriba. No es arcotangente porque aquí no es un más, es un menos. Y tampoco es arcoseno o arcocoseno porque no tiene raíz. O sea, tampoco sale por sustitución trigonométrica, lo que les quiero decir. ¿Ok? Entonces lo que me queda es una sustitución bien horrible, que si lo ven, digamos, es que por donde usted lo mire, si yo escojo X esto o X todo esto, no gano nada. Por partes es la última alternativa que podríamos tomar, pero por partes está la única función que tenemos involucrada, que se están multiplicando. Entonces, por eso solo me quedan fracciones parciales. Ojo, muchachos, esta parte que les acabo de explicar, ojalá me hayan prestado mucha atención, porque vean que yo descarté todos los métodos que acabamos de ver de integrales para deducir que el único método que podíamos aplicar en esta integral era fracciones parciales. Ese es el tipo de análisis que nosotros estamos esperando que ustedes hagan rápido, que no es que empiece a probar. Claro, puede hacerlo, ya se va adiestrando, pero como les digo, ustedes ven y se sienten confiados, dicen, no, fracciones parciales, tiene que ser fracciones parciales. Bueno, fracciones parciales. Tenemos entonces que factorizarlo de abajo. Vea que es una diferencia de cuadrados, entonces primero factorizamos. ¿Cuál es la factorización de esto? Pues x menos 1 por x más 1. Por fracciones parciales, entonces sería ponerle una constante arriba de este término más otra constante encima de este término. Entonces, ¿cómo resolvemos eso por fracciones parciales? Bueno, este queda multiplicado por A, este queda multiplicado por B y abajo queda todo lo mismo, que es esto de acá. Cancelamos los denominadores y distribuyo cada uno de estos términos. A por X más 1 a X más A. B por X menos 1, Bx menos B. ¿Ok? Y ahorita vamos a formar un sistema con esto.
Pero hasta ahora me siguieron la idea. Sí, profe. Ok, entonces vamos a juntar las que tienen X con X y las que son solitas. A y B tienen X, entonces escribimos esta de acá. Y estas quedan solitas, entonces la escribimos así. ¿Y ahora qué pasamos a hacer? Esto lo escribimos como un sistema de ecuaciones. Para que para que estas dos vainas sean iguales, este mae de acá necesariamente tiene que ser 0. Y este de acá necesariamente tiene que ser igual a 1. Entonces usted, ¿cómo escribe eso como un sistema de ecuaciones? De la siguiente manera. Ahora, esta usted la puede meter en la calco fácilmente, pero vean qué fácil. Si sumamos estas dos, las b se cancelan. 0 más 1 es 1 y a más a es 2a. Entonces, si 2a es igual a 1, ¿a cuánto tiene que ser? 1/2. Pase el 2 a dividir. Y yo necesito dos números que sumados me den 0. Entonces, necesariamente b tiene que ser con el opuesto aditivo de a, o sea, menos 1/2. ¿Y qué concluimos con esta parte? Que concluimos entonces que en realidad, perdón, me estoy adelantando. Acuérdense, 1/2 y menos 1/2. Que entonces esta integral de acá la podemos separar como este término, el cual está factorizado, arriba la a, más la integral, pero arriba el b. Sí. ¿Me siguieron todos? ¿Quieren que me devuelva o algo? Ay, señor. Ya llévame. Ok, ¿qué hacemos? Vamos a sacar entonces estas constantes de acá porque me estorban en la integral. Entonces, sacando el 1/2 y sacamos el menos 1/2. ¿Cuál es la integral de esto, muchachos? ¿Cuál es la derivada de x menos 1? ¿Cuál es la derivada? X a la 2. No, derivada. Ah, es 1. Ajá. Y esa es la que tenemos justo aquí arribita, porque es de x, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si la derivada de la función de abajo está arriba? ¿Cuál entonces era esa integral? A ver, recuerden. Logaritmo natural de lo de abajo. Eso mismo, muchachos, logaritmo natural. Entonces, se escribe aquí 1/2 del logaritmo natural en valor absoluto de lo que está abajo. Y ojo, muchachos, que aquí el x más 1, su derivada también es 1, porque le damos gracias divinas al Señor que esto es positivo. Entonces también me queda menos 1/2 logaritmo natural, perdón, la derivada de una constante de 0. Entonces esto también a la hora de derivar e integrar me queda logaritmo natural. Ok. No olvide por favor la constante de integración. Algo más que les iba a decir, que siempre que resolvemos fracciones parciales, por lo general, uno de sus términos queda con logaritmo. Le preste mucha atención a esa parte. Ok. Ahora, este detallazo, muchachos, porque usted puede detenerse hasta acá. Pero este detallazo que voy a hacer es fundamental para que a la hora de calcular las integrales definidas me sean más fáciles. Primero vamos a sacar un medio de factor común, porque tanto este como este tienen multiplicados un medio. Entonces sacamos un medio. Entonces me queda logaritmo natural de x menos 1 menos el logaritmo natural de x más 1. ¿Qué pasa cuando yo tengo una resta de logaritmos? Se ponen a dividir. Ok, entonces dividimos y me queda el logaritmo natural de x menos 1 entre x más 1. Más la constante de integración.
Entonces, vean que esto de acá, muchachos, en realidad es muy sencillo, porque entonces esta integral indefinida es esta. Ahora, tenemos que devolvernos a las 4 integrales definidas que hicimos. En realidad, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que retomar a la integral impropia y debemos calcular una por una cada integral definida, que son 4. Pero resulta, vean la primera, vean lo que pasa con la primera, y de hecho pasa con todas. La primera era esta, de menos 2 a menos 1. El problema está en menos 1. Entonces vamos a escribir límite cuando b tiende a menos 1 por la izquierda, porque tiene que estar abajito, de la integral de esto, que dijimos que era un medio del logaritmo natural de x menos 1 sobre x más 1, evaluado desde b hasta menos 2, porque estamos diciendo que el menos 1 es b. Okay, entonces, si yo cambio esto, lo cambio por b, me queda de la siguiente manera, y luego hago menos y cambio aquí por menos 2. Entonces, el límite cuando tiende por menos 1 a la izquierda, menos 1 menos 1 es menos 2. Y menos 1 más 1, bueno, y tiende por menos 1 a la izquierda, o sea, es más pequeño que menos 1, o sea, esta parte, b más 1 da positivo. Perdón, da negativo. Pero igual, menos 1 más 1 da 0 negativo. Entonces me queda constante entre 0, constante entre 0. Infinito, era. Y, correcto, ¿y el logaritmo natural de infinito cuánto es? Infinito, igual. Correcto, entonces en realidad eso me da, y positivo, por cierto, muy positivo, porque este me queda una constante negativa y esto tiende a 0 por la izquierda, entonces negativo entre negativo, positivo. Profe, Sí, pero una pregunta, lo de abajo no queda positivo. no, porque es menos 1 a la izquierda. Es que, Ah, o sea, pensa, por ejemplo, menos 2, es una pésima aproximación, pero menos 2 más 1 da cierto. menos 1, da negativo, entonces esto de acá en realidad queda negativo, sí, Ok, perfecto. excelente. Este de acá es menos 3 y este menos 1, o sea, me queda un medio del logaritmo natural de 3. Pero muchachos, no importa, o sea, no me importa si esto daba misa. Porque entonces, ¿qué pasa si yo a infinito le quito una mísera constante estorbona ahí? No le hace nada. Eso sigue dando infinito. O sea, estoy concluyendo que la integral da infinito. Solo un pedacito. Entonces, esta es una parte muy, muy, muy importante. Si solo un pedacito de toda la integral me da que diverge, cuando uno dice que da infinito, uno dice que diverge, que significa en sinónimo es no converge. Por consecuencia, toda la integral, que acuérdense que era de menos 2 a 2, también diverge. ¿Ok? De hecho, muchachos, si ustedes hacían todas las otras 4 integrales, les iba a dar o infinito o menos infinito, alguna de las dos. De hecho, le queda infinito, menos infinito e infinito, en ese orden. Si usted integra correspondiente en el orden que yo se los escribí. Pero aquí, muchachos, no existe eso de forma indefinida, infinito menos infinito. Aquí de una vez usted concluye, si un pedazo diverge, toda diverge. Y también, muchachos, si todas las demás hubieran dado que converge, pero con solo una que diverge, también concluye, diverge. Bien, Profe, sí, digamos, si uno con las integrales
lo que quiere buscar es como el área bajo la curva. Eso quiere decir que en un momento el área bajo la curva es 10, o sea, que la curva tiende a infinito, digamos. Correcto. ¿Quiere que haga una gráfica para que lo vea? Sí, porfa. Está bien. Pero entonces puede ser pedazos que sí esté, digamos, o sea, que sí se pueda calcular esa área. Y Claro, otra, hay partes que sí, pero hay otras que no, correcto. ok, entonces digamos que uno puede calcular área por pedacitos, pero la general no. De hecho, eso es lo que estoy haciendo. La estoy colocando por pedazos, pero me doy cuenta que una de ellas me da infinito, entonces me detengo. Pero Ok, diga, voy a dibujarlo para que lo veas. ok. Es la integral de 1 a x cuadrado menos 1. Ok, entonces. Ah, bueno, ya no les estoy compartiendo. Espérense. ¿Sí les estoy compartiendo o no? Sí, profe. Bueno, el PDF. Queda congelado por PDF. Ah, ok, 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 ok. Está bien. Entonces, permítanme. Voy a volver a compartir pantalla. Ok, entonces. Vamos a calcular el área debajo de x al cuadrado menos 1. 1 entre x al cuadrado menos 1. Okay. Es esa función. Bien. Entonces queremos calcular de menos 2 a 2. Entonces, si yo le digo a GeoGebra que lo haga, GeoGebra no lo va a poder hacer. De hecho, yo le voy a decir integral. Integral de la función f de menos 2 a menos 1 y si no me equivoco me va a dar error. Vamos a ver. Ah, no, bueno, me da infinito. Pero no era lo que yo quería. No era lo que yo quería. No importa. Voy a ponérselos en Wolfram. Es que me hubiera gustado como que vieran el área, qué es lo que está pasando cuando escribo el área. Entonces ya se quedó otra vez congelado. Permítanme. Hay funciones muy raras, ¿verdad? Que no tienden a infinito, pero tampoco puede integrar. Son funciones muy raras. Ahorita ya se las enseño aprovechando. Vamos a meternos entonces a Wolfram. Porque sí me parece muy valioso enseñarles esto. Entonces, integral de menos 2 a 2 de 1 entre x al cuadrado menos 1 diferencial de x. Wolfram, haz lo tuyo. Ok, entonces él está calculando eso y él, de hecho me dice la integral no converge y si usted ve aquí bueno, no la puede ver. Si usted ve aquí la gráfica, de hecho Wolfram lo que hace es por pedazos. Primero hace de menos 2 a menos 1, luego de menos 1 a 1 y luego de 1 a 2, que fue justamente lo que yo les dije. Porque el menos 1 y el 1 es donde me da problemas. De hecho, muchachos, si usted hace un análisis de gráfica de 1 entre x al cuadrado menos 1, el menos 1 y el 1 son asíntotas verticales. Entonces, vea que aquí el área sí está definida, pero cuando se va hacia 1, usted no va a tener pintura suficiente para rellenar porque esto sigue hasta el infinito, hasta el infinito, hasta el infinito. Y nunca se va a detener. Entonces, esto tiene área infinita. Aquí sigue finito, aquí sigue siendo finito, pero aquí no. Aquí se va para el infinito. Igual aquí se va hasta menos infinito y luego aquí otra vez hasta menos infinito. Y luego aquí desde infinito hasta 1. ¿Ok? Sí respondo a tu pregunta. Sí, profe, gracias. Está bien. Voy a aprovechar para que vean que no siempre pasa que las funciones, aunque vayan a infinito, me dé algo que diverja. Por ejemplo, la integral de menos 1 a más infinito de 1 sobre x, que es una integral muy bonita. O sea, la función como tal es el cálculo de esta integral. Bueno, pero ¿me la vas a dibujar o no? No, no la quiero dibujar. Es que claro, es que yo lo puse de menos 1. No lo iba a dibujar jamás. No, pero esta tampoco la dibuja. Ay, Wolfram, ¿por qué es tan inútil?
Vamos a ver. Esto no era lo que quería compartir. Compartir. GeoGebra. Ya. Aquí. Lo curioso de esta función, muchas que ustedes bien la conocen, el área, bueno, el área de aquí no, esto no quiero. El área entre esto hasta acá parece que va para 0, pero como el límite va para infinito, si ustedes calculan la integral, no le da que diverge, da infinito. Pero muchachos, algo muy curioso de esta función como tal es si uno calcula el volumen que forma esta integral. Y usted se puede preguntar, ¿cuál volumen, profesor? Permítame para enseñarles otro documento entonces. ¿Ustedes vieron sólidos de revolución, muchachos? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Que eran como conos y la esfera o nada que ver. Ajá, ajá, ajá. Creo que sí. What? No, no vieron. Me Sí, no tengo parece que recuerdo no. haber visto eso. Yo creo que no. No me De había Yo hecho, no. el caso. profe nos dejó un proyecto de eso, así Ah, que si quiere explicar. sí, 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 sí. Claro que se los explico, es chivísima. Espérense, para ver si los encuentro. Material en GeoGebra, sólido en revolución, en el eje que aquí está. Ok. Ok, dejo de compartir. Está cargando, espérense. Vuelvo a compartir. Es esta de acá. Ok. Entonces, queremos calcular el área de 1 entre x. Y lo hago desde 1, este sí le fuimos desde 1 hasta más infinito. Pero, ¿será que lo puedo poner así y él lo interpreta? No, no lo interpreta. Bueno, voy a ponerle un número excesivamente grande. ¿Ok? Entonces, cuando lo que hace el sólido de revolución, inclusive le voy a poner aquí un valor como más cercano, como para que vea que lo que hace, 0.1. Vamos a hacer, esta es la función en 2D, este plano es el 2D, y cuando yo le doy altura, entonces estamos en 3D. Lo que vamos a hacer entonces es que esta función la vamos a poner a girar. ¿Cómo la vamos a poner a girar? Así. Ok, ay, excelente. ¿Podrías, por favor, el rastro? ¿Podrías activarlo? Función rastro. Entonces, si yo empiezo a girar esto, no se activa, maldita sea. Me odia. Visualizar sólido. Pero ¿por qué no? ¿Será que es? Qué lástima, muchachos. No tienen idea lo bonito que es esto. Y esta vaina no quiere. Ay, vea, ya lo hace. Sí. ¿Ven qué bonito? Claro, aquí la computadora está... Mae, no lo voy a lograr. Pero vieron ese efecto óptico. Lo que yo empiezo a hacer entonces es a girar la función y me queda la curva. Esta figura de acá se llama la trompeta de Gabriel. Entonces, es muy curiosa la trompeta de Gabriel porque el volumen que forma, si yo me fijo desde dentro de aquí, de la trompetilla, vamos a ver si lo puedo hacer en un toquecillo más grande. Ven que se va formando como una trompeta, nosotros le decimos. El volumen es finito. El volumen, de hecho, tiende a pi. Porque aquí fue porque llegué hasta 1000, pero si lo tiendo hasta infinito, tiende a pi, me parece, o tiende a pi entre algo. Entonces, la trompeta de Gabriel tiene una particularidad, muchachos, que si usted la llena de pintura, sí va a llenarla, sí la puede llenar. Pero si usted trata de pintar la trompeta de Gabriel desde fuera, nunca la va a poder pintar, porque el área es infinita. Esta de acá, esta área da infinita, pero el volumen cuando usted lo encierra
Da finito. ¿No les parece algo curiosísimo, chivísima? A mí sí. Profe, pero ¿cómo, o sea, cómo el volumen es finito y el Es área? que es una Se fórmula. estira, se estira, se estira, queda muy pegado y no queda área por donde pasa Correcto, se volumen. vuelve tan delgado que prácticamente el volumen se estrecha. Se Es estrecha inexistente. y llega a cero. Ya. Acuérdense que estamos en algo abstracto, ¿verdad? Acuérdense que estamos en algo, o sea, esto ni siquiera existe. Ahora, el tema es, los sólidos de revolución tienen sus fórmulas. Entonces, usted calcula el área entre la curva. Si usted calcula el área entre la curva con integrales impropias, le da infinito. Entonces dice, no, este no sirve. Porque la integral de esto da logaritmo natural. Y logaritmo natural de infinito es infinito. Entonces, el área va a diverger porque es infinito. Pero si usted calcula el volumen, tiene una fórmula para calcular el volumen. De hecho, es una fórmula muy interesante porque lo que él empieza a hacer es tomar áreas de los círculos, porque mira que estos son círculos. Entonces él empieza a cortar en tajadas y empieza a hacer círculos cada vez más pequeños. Y si usted suma el área de todas esas, el área de todos esos círculos, da finito, porque el área converge a cero. Cada vez el área converge a cero. Es por eso. Bien. Más o menos, o le exploté demasiado la jupa. Sí, ¿qué les pareció? De mi parte sí queda claro, profe. Sí, esa es como una aplicación, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahí tienen sólidos de revolución. Estos son sólidos en X, porque lo estamos haciendo en el eje X. Pero usted también puede hacer sólidos en el eje Y. Entonces, más bien esto lo gira en el eje Y y le queda otra figura. Se forman figuras muy, muy, muy bonitas, de verdad que sí. A mí me gusta mucho esto. Entonces, ahí ya les conté un poquillo, ¿verdad? Nada más no digan que yo se los conté. Bueno, voy a cerrar el GeoGebra porque, de verdad, la computadora va a decir, no, no puedo. Ok, entonces, sigo con la presentación, que de hecho ya casi terminamos. Entonces, bueno, esa era entonces, conclusión, la integral, diverge. Vamos a ver entonces un último ejercicio, la cual es esta, ¿ok? Entonces vamos a calcular la integral impropia de 0 a 1 medio de 1 sobre y logaritmo natural al cuadrado de y. Vea que aquí, muchachos, un medio no me da problemas, pero el 0 sí, porque me queda el 0 acá y 0 acá me queda menos infinito, y 0 por menos infinito es una forma indefinida. Entonces, este mae de acá también me da problemas en 0. Entonces, la pregunta es, ¿cómo yo calculo el área? Bueno, en realidad lo que hacemos entonces es, como es una integral de segundo tipo, porque es un extremo el que me da problemas, lo que hacemos es el límite de un extremo que vamos a llamar A cuando tiende a la derecha de esta integral de acá. Entonces, ¿cómo calculamos esta integral, muchachos? Entonces, esta integral vamos a calcular la indefinida. A mí se me ocurren solo dos formas. La primera, hacerla por partes, porque aquí hay dos funciones multiplicadas que no tienen nada que ver una con la otra. Entonces, a mí se me ocurre partes, pero también yo, muy observador, me doy cuenta, mira, es que la derivada del logaritmo es 1 entre x, o bueno, 1 entre y en este caso. Entonces, si yo hiciera aquí una sustitución, puede que salga más fácil. Pues adivine qué, va a salir más fácil con sustitución. ¿Por qué descarto todas las demás? Vean, obviamente no va a ser ni fracciones parciales, ni sustitución trigonométrica, ni senos o cosenos o esas vainas. Nada de eso tenía que ser porque aquí no era polinomios.
o senos o cosenos. Aquí estas funciones como tal, como les digo, son las únicas opciones que se me ocurren. O sustitución o por partes. Si la sustitución no se les ocurre, hágala por partes y va a salir. Entonces, ¿qué hacemos primero? Lo primero que vamos a hacer, muchachos, como les decía, era tomar u igual al logaritmo. Porque la derivada del logaritmo es 1 sobre y. Entonces multiplico el de y. Entonces, muchachos, esta integral, la cual está aquí, nótese que de y entre y está aquí. De y arriba y el y abajo. Entonces, eso lo puedo cambiar por du. Entonces, ya esto desapareció. ¿Y qué me queda? Logaritmo natural cuadrado de y. Pero logaritmo natural es u, entonces me queda u al cuadrado nada más. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, esto es muy fácil porque es u a la menos 2. Que de hecho esta integral es muy sencilla porque es sumarle más 1 a ambos lados. Menos 2 más 1 es menos 1. Y menos 1 abajo es lo mismo que menos 1 arriba. Pero ¿quién era u? U era logaritmo natural. Entonces me queda, bueno, paso el u abajo. Y aquí, disculpen, se cortó. Voy a arreglar eso también otra vez. A ponerlo aquí a la par. Me queda menos 1 entre el logaritmo natural de y. ¿Okay? ¿Dudas? Todo claro, profe. Bien. Entonces, esta integral en realidad es calcular el límite de ya la función integrada, la cual era menos 1 entre el logaritmo natural de y, evaluado de 1 medio a a. Entonces cambio aquí por 1 medio, menos el límite de esta función pero evaluada en a. Entonces, vea lo interesante, menos 1 entre el logaritmo natural de 1 medio, bueno, 1 medio lo puedo ver como 2 a la menos 1, ese es un trucazo, para verlo de una manera bonita. Y este límite de acá, muchachos, logaritmo de 0, ¿cuánto es logaritmo de 0? 1. No, pero casi. Era 1. No, 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 no. 0, muchachos. Me da problemas el 0. El logaritmo natural de 0 no existe. Pero ¿a qué tiende? ¿A qué tiende el logaritmo natural de 0? Se me hace como que se perdieron. Menos infinito, muchachos. Acuérdense que la función del logaritmo es así. Logaritmo de 1 sí da 0, muchachos. Logaritmo de 1 sí da 0. Pero logaritmo de 0 no da 1. Da menos infinito. ¿Ok? Sí, esa parte sí, pongan atención, ¿ah? ¿Me entendieron o se los repito? Y entonces, esto me queda constante entre infinito. Eso da 0. Entonces, eso ahí me daría menos 0, ¿verdad? Y al final, muchachos, este menos 1 que está aquí puede bajar del logaritmo, por propiedades del logaritmo, y el menos y menos me cancela, entonces me queda solamente 1 sobre el logaritmo natural de 2. Que inclusive 1 lo puede ver usted como logaritmo natural de e, entonces esto lo puede ver como logaritmo en base 2 de e, ¿verdad? Pero lo pueden dejar así si quieren. No importa, esto es una constante. Entonces, este límite, o sea, la integral converge a 1 entre el logaritmo natural de 2. ¿Sí? ¿Claros? ¿Les gustaría también que les hiciera la gráfica? ¿Sí o no? Bueno, hagámoslo. Esperemos a ver si GeoGebra lo hace.
Bueno, primero hagamos la del logaritmo, porque sentí como que ahí se me fueron. Nada más para recordarlo, ¿verdad? La integral, perdón, la integral no, la función logaritmo, la de 1 sí da 0, pero cuando me acerco a 0, si yo evalúo el 0, me da menos infinito. Eso es lo que les decía. Y luego la función que estábamos calculando su integral era x por logaritmo natural al cuadrado. Entonces, muchachos, estábamos calculando de 0, que está por aquí, hasta 1/2 era, ¿verdad? Entonces, integral de la función f evaluado de 0 a 1/2. Entonces, es eso de ahí. Bueno, ahí el MAE no sé por qué. Es porque como el 0 da problemas, para él computacionalmente no lo puede escribir. Pero en realidad, esta área es en realidad 1 entre el logaritmo natural de 2, que era lo que les decía. Y eso es porque cuando me acerco a 0 es tan fino, es tan fino lo que me acerco que prácticamente el área así se cierra. ¿Ok? Bien, ¿dudas con esto? De mi parte todo claro, profe. Ok. Entonces, antes de terminar la clase, unos tips que me gustaría darles con los límites. Perdón, con los límites, con las integrales. Ok. Si la integral, ponga atención a esto. Si usted tiene una integral y tiene dos funciones multiplicadas que no tienen nada que ver una con la otra, qué sé yo, una es un polinomio y la otra es una exponencial. Una es un logaritmo y la otra es un coseno. Una es un seno y la otra es x a la 3. Una es e a la x y la otra tangente. O sea, dos funciones completamente diferentes. Eso, muchachos, 1000 por 1000 seguros que sale por partes. Si usted tiene dos funciones multiplicadas que no tienen nada que ver una con la otra, o sea, no son del mismo tipo, no son ni algebraicas, ni inversas trigonométricas, ni logarítmicas, ni exponenciales, y no son nada de esas, entonces sale por partes. Es casi seguro que sale por partes. Bien, entonces tenga muy presente eso para que entonces no se pongan a pensar en ¿qué hago? Por partes, muchachos. Busque siempre derivadas. Ese es otro tip que les doy. Busquen siempre, empiece a decir, ¿qué pasa si yo derivo esto? Esa derivada está por ahí. Entonces usted tiene que ya tener casi implícito en su mente las derivadas, casi que así, derive casi que automático. La ventaja es que las derivadas que ustedes ven que hemos puesto son las del logaritmo o las derivadas de polinomios o derivadas de seno coseno, porque la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno. Entonces, digamos, como que ahí se entiende. Estén muy presentes entonces eso. Busquen siempre derivadas. Si las derivadas están por ahí, entonces sale por sustitución. ¿Ok? Pero siempre empieza a buscar derivadas. ¿Qué otra cosa? Si lo que yo tengo es una fracción, que por lo general suele pasar mucho, arriba es un polinomio y abajo es otro polinomio, división de polinomios primero, si se puede hacer, y si no, fracciones parciales. Es casi seguro fracciones parciales. ¿Ok? Si lo de abajo o lo de arriba tiene raíz y adentro de la expresión hay un polinomio de grado 2, o sea, un x cuadrado menos 1, un x cuadrado más 1, etc. Si hay eso, con raíz, lo más seguro es que sale por sustitución trigonométrica. ¿Ok? Sale casi que cantado sustitución trigonométrica.
Si abajo era un x cuadrado más otra constante más positivo, entonces muy probablemente es la arctan la que va a funcionar. Que igual a ustedes les iba a salir si tomaban como sustitución la tangente. Ahí les iba a salir. Y no, nada más, porque si lo de abajo es una lineal, es casi que ustedes tienen que verlo automático. Si la de abajo es una lineal y la de arriba es una constante, automáticamente la integral que tienen que pensar ustedes es la del logaritmo. ¿Ok? O sea, da como resultado, perdón, la del logaritmo. Y nada, porque las integrales de senos y cosenos, las de potencias, pues esas sí son muy obvias, porque eso viene coseno a la 7 por seno a la 9, o tangente a la 8 por secante a la 3. Esas sí no hay pierdes, esas son trigonométricas de fijo. Ok, muchachos, esos son los tips que les doy. Ok, entonces, repito, busque derivadas. Si hay dos funciones que no hay nada que ver entre ellas por parte seguro, hay funciones que no queda de otra, muchachos. O sea, y también, si nada de eso que yo hice funciona, por parte seguro va a salir. Si hay polinomios, una división entre polinomios, fracciones parciales es lo más seguro. Y si hay raíces con términos cuadráticos, lo más seguro es sustitución trigonométrica. Bien. Igual pienso repasarles estos detalles antes del examen, o sea, en la última sesión, pero yo quería dárselos para que si se iban de vacaciones, no sé si se van a poner a estudiar o no, para que tengan una idea de qué podrían hacer. ¿Está bien? Entonces, muchachos, prácticamente eso sería. Les agradezco por escucharme, por aguantar. Voy a tener la grabación.